si tardo, sepas cómo debes conducirte, dígalo conmigo, hermano, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿De quién es la iglesia, hermano? De Dios, no de los pastores. Amén. Ahora déjame leer este mismo verso en una traducción más, un poquito más entendible. En la traducción lenguaje actual dice así: tal vez no puedan llegar pronto, así que quiero que sepas cómo debes vivir, cómo debemos vivir en la familia de Dios. ¿Qué somos, hermano? Una familia. ¿De quién? De Dios, no del pastor. Familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana. Te pedimos que nos des oídos prontos para escuchar, tardos para hablar. Y que a través de aprender esas instrucciones de tu palabra, Señor, nosotros las pongamos por obra. Porque el verdadero edificador, el que realmente te ama, no es el que las escucha y se olvida, sino el que escucha y las pone por obra. Señor, tu palabra es nuestro fundamento para estas instrucciones que das tanto para el pastor como las ovejas. La autoridad espiritual que tú nos das, Señor, la debemos ejercer con sabiduría, con misericordia, con gracia y no con autoritarismo. No estamos aquí para ordenar en el sentido de agredir o abusar de tus ovejas, sino para que tengamos el equilibrio, corazones sanos, para ejercer autoridad espiritual en estas vidas que son parte de la familia de Casa Oración Tecámac. Señor, dame el denuedo para poder ser entendible y que mis hermanos sean esos odres listos para recibir el vino nuevo de tu palabra. Y la iglesia dice amén y amén. ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Se dijo, mis hermanos, que el énfasis de aplicación a esta serie, ¿alguien recuerda cómo se llama nuestra serie? La familia del Dios vivo. Así es que bienvenidos los hermanos. Si alguien vino por primera vez, te invito que entres a YouTube. Ahí tenemos la enseñanza número 1 de esta serie. Y los que por segunda o tercera vez ya están aquí con nosotros, pues amén, porque iniciamos esta serie tan importante para nosotros los pastores, para que tú sepas cómo debe de ser la conducta pastoral, con autoridad espiritual, pero no con autoritarismo, no como teniendo señorío en las vidas de los creyentes. Por eso es importante que tú sepas cuál debe de ser la conducta de tu pastor, amén. Pero también debes de aprender cuál debe ser tu conducta. Dígale al que está a su lado, ahí te hablan. Sí. Ahí nos hablan. Entonces, el Señor nos va a hablar a todos. Amén, mis hermanos. Todos estamos siendo formados, capacitados, para que con paciencia abracemos esta esperanza que tenemos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué más bendición que cuando Él venga nos halle haciendo el bien. ¿Y cuál es el bien? El bien de su palabra. Amén. Entonces la aplicación, hermano, a nuestra serie sobre primera, segunda a Timoteo y Tito que vamos a trabajar, dijimos que va a ser de manera congregacional. ¿Cuántos saben que la iglesia es una congregación de familias que viven o que debemos vivir para la gloria de Dios, mis hermanos, por medio de Cristo?
El domingo pasado se dijo que en la introducción, de esta carta a Timoteo, hay 3 propósitos principales de Pablo para Timoteo como pastor joven de esta iglesia, que hoy vamos a ver la autoridad delegada que se delega. Entonces, hay 3 propósitos principales en esta carta, mi hermano, que es alentar la fe o nuestra fe para que maduremos y podamos caminar como verdaderos cristianos. Amén. ¿Recuerdas el texto con el que di introducción a nuestra alabanza? Que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué verdaderos? Porque existen falsos adoradores. Para que hayan falsos adoradores es porque hay falsa doctrina. Y donde hay falsa doctrina, habrá falsos adoradores. ¿Por qué? Porque se va a adorar de acuerdo a lo que dice el pastor y no de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Por eso es importante que tú te alimentes de la palabra de Dios. Amén, iglesia. Entonces, el segundo propósito era advertir a Timoteo de las falsas enseñanzas y los errores doctrinales, pero no porque Timoteo tenga el error, no, sino porque Timoteo tenía que enseñarle eso a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Hermano, son incontables, aunque contables, las veces en que la Biblia refiere en verdad, en verdad. Será porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Será por eso que Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 15: y si me amáis, guardad mis mandamientos. De manera que si quieres evaluar la verdad de tu amor para con Dios, evalúa tu obediencia a Dios a través de la palabra. Y número 3 era enseñar sobre la administración de la iglesia. Tú debes de saber qué tan importante es que esta iglesia esté bajo una administración, es decir, bajo supervisión. Déjame decirte que Casa de Oración Tecámac, gracias a Dios por nuestro pastor Chuy Olivares y pastores a quien él delega autoridades para ser supervisores de estas iglesias que formamos la familia de Casa de Oración alrededor del mundo. Aproximadamente Dios ha permitido que nuestro pastor Chuy esté con esa autoridad que Dios le ha delegado de tener aproximadamente 200 iglesias. Ahora, el número no importa. Lo que importa, ¿sabe qué es? Que tenemos pastores que nos alientan a continuar con nuestra fe, madurar como pastores para ser verdaderos cristianos y así verdaderos pastores. ¿Por qué? Para que tú puedas descansar y tengas la confianza de que en este lugar nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo al estándar de la Escritura. Amén. Pero es importante decirte que tenemos errores los pastores, que somos humanos. Amén, hermano. Algún día me verás en el carro rápido, no furioso, en el carro, y tal vez no te salude, pases y digas: uy, ahí va el pastorcito. No, no es cierto, ahí va mi pastor, pero iba distraído, ¿verdad? Ahora bien, mis hermanos, toda iglesia sana, muy amable mi hermano Toño, toda iglesia sana que está en crecimiento, es necesario instruirle en la organización de la iglesia, como por ejemplo el orden que debe de haber en la iglesia, la pureza doctrinal que debe de haber en la iglesia y la conducta personal. Hermano, tú y yo debemos saber entonces qué tan importante es la iglesia de Dios. Tan importante es que dio su vida por ella. ¿Cuántos saben que Cristo dio su vida por la iglesia? Para que tú y yo seamos parte, primero, del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia nos habla, Corintios, el apóstol Pablo, el cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia universal, a las que están alrededor de todo el mundo. Pero hay iglesias locales.
Hechos capítulo 2, verso 47, donde el Señor añadía a la iglesia. Entonces, amados, escúchenme lo siguiente: el que te trajo aquí no fue el amigo, el tío, el primo, abuelo, abuela, aunque son un instrumento de bendición, pero ¿sabe quién te añadió para que estés aquí? Se llama Cristo. Cristo te añadió. ¿A dónde? A una organización de la iglesia. No somos empresas, aunque a veces se nos califican y descalifican por algunas, llámese iglesias cristianas, donde se predica la prosperidad. Y lo único que hacen es sacarle dinero a la gente con una autoridad pastoral, porque soy el pastor. Entonces, mis hermanos, hay abusos espirituales. Pero ¿por qué la gente es abusada? ¿Es engañada? Bueno, según Oseas 4, verso 6, no yo, dice: porque a mi pueblo le faltó conocimiento. Cuando no tienes conocimiento de la palabra de Dios, estás desprotegido ante muchos abusos de pastores que lo único que hacen es apacentarse de la lana de las iglesias. De las ovejas. Dígale al que está a su lado: ¿tú eres una oveja? A ver si es cierto. ¿Son ovejas? A ver, ¿cómo hacen las ovejas? Amén. Entonces, mis hermanos, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, ahí Pablo estableció su autoridad y credibilidad como apóstol enviado. ¿De quién? De Cristo. Él no fue un hombre acomedido. Pablo no fue acomedido, es decir, que dijo: ay, de aquí soy, ay, voy a abrir mi iglesia. Hermanos, ¿sabes cuántos podemos caer en ese error de decir o ser motivados por gente que te diga: oye, tú tienes convencimiento de palabra, se ve que tienes línea de líder, oye, abre tu iglesia? Y otro dice: sí, porque deja. Y bueno, a causa de esos hombres que utilizan la piedad, según 1 Timoteo capítulo 6, como fuente de ganancia, dicen: llanero solitario, que diga: ahí voy. Y son llaneros solitarios. Es decir, por eso muchos, no generalizo con esto, no. Voy a decir lo siguiente, pero no generalizo. Hay muchos que se hacen pastores independientes. ¿Para qué? Para hacer de las suyas, para no darle cuentas a nadie, no rendirle cuentas a nadie. Entonces, mis hermanos, la credibilidad y la autoridad de un pastor no está de acuerdo o no solo porque tenga carisma. De hecho, es muy peligroso que tú pongas a gente, que es lo que Pablo nos va a seguir en esta segunda parte de esta carta, la importancia de delegar autoridad. Es cierto que Dios nos llama a quien Él quiere y no llama a perfectos. Él perfecciona a los que llama. Pero una manera de respaldar a los que Él llama es porque Él pone todo. Dios respalda a la persona. Hermanos, si algo pude ver en mi vida, en la vida de mi esposa, en mi hogar, es que cuando le dije: Señor, quiero servirte, pero a tu manera. Nosotros trabajamos aproximadamente con 9 pastores por el movimiento en el que estábamos y vimos cosas muy duras que no te imaginas. Mi esposa y yo tuvimos que salir de ahí porque, bueno, hasta es difícil decirlo, pero nuestras propias autoridades nos incitaban a hacer cosas que están en contra de las Escrituras. Cuando el pastor o el que fue nuestro pastor decía tener esa autoridad espiritual a la que 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, nuestra esperanza. Al presentarse como pastores y no tener el equilibrio doctrinal que nos fundamente, que nos equilibre, que nos capacite,
que nos lleve a la humillación, que nos lleve a vernos como siervos inútiles cada día. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo dice que los servidores, los administradores de los misterios, es decir, ya lo revelado por la palabra de Dios, tenemos que ser según fieles a Dios y al ministerio. Fieles, fidelidad. La fidelidad, hermano, es algo sumamente importante para Dios, nosotros como pastores. Pero asimismo la fidelidad debe de verse en la vida de las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? No, pero háganle como ovejas. Se dijo, mis hermanos, que los primeros años de la vida del apóstol Pablo estaban marcados por el horror religioso. Y qué horror es tener un pastor religioso. Y Dios me libre de llegar a mis 80 años y siendo un pastor religioso, amargado. Ay, mi esposa me ha dicho, oye, échele ganas, para que cuando lleguen los nietos no se vayan de tu lado. Así como bendigo a Dios que se me acercan los bebés, los niños se me acercan. ¡Ay, me gozo! Cuando no veo que alguien se me acerca, no, ay, santo. Ay, Señor. No, no es superstición. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Pablo, por su horror religioso, hubo violencia brutal, implacable persecución contra la iglesia de Cristo, como ya lo dijimos. Pero soberanamente, los últimos años de la vida de Pablo, hermano, muestran una marca diferencial tremenda después de ser religioso y mal siervo de Dios, que no estaba sirviendo al Dios verdadero, sino al Dios de su religión. Entonces, mis hermanos, ¿qué cree? Pablo, de ser perseguidor, termina siendo perseguido. Dígale al que está a su lado, ¿a ti te persiguen? ¿O persigues a la gente? Amén. Mira, si te persiguen, vas en buen camino. Pero si no te persiguen, tú estás en mal camino. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor estás en contra de la doctrina. Bueno, ¿de la doctrina de qué? De la autoridad pastoral. Hermanos, muchos podemos venir a una congregación, pero con el temor de decir, no, este pastor es igual. Velo su traje, Hugo Boss. No, este dice Buzz Lightyear. Hermanos, nuestro corazón, después de que ha tenido un encuentro personal con Cristo, marca la diferencia. El apóstol Pablo marcó la diferencia de su vida. Él fue un hombre, hermano, que se sujetó a la voluntad de Dios. Por eso Pablo comienza su introducción a la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, nuestra esperanza. Ahora, algo bien importante dentro de la autoridad espiritual. Estas palabras no las podemos hacer a un lado. Por ejemplo, lea su Biblia. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Y qué más? Y nuestra esperanza. Amén. Ahora, ¿por qué llama Pablo a Dios nuestro Salvador y a Jesucristo nuestra esperanza como introducción de ese liderazgo espiritual? Bueno, el título, mis hermanos, con mayor frecuencia se acostumbraba a usar con relación al Hijo de Dios. Esto es sumamente importante, porque aquí no estamos para aprender de los pastores o solo de los hermanos, sino en quién estamos fundamentados los pastores y tú como hermano en Cristo. Entonces, mis hermanos, este título era en relación al Hijo de Dios, Cristo, pero también pertenece al Padre, quien nos dio a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hablaremos de las falsas doctrinas. Hay doctrinas que dicen, no, solo Jehová. Y hay doctrinas, falsas doctrinas que sí dicen, solo Jesús, y son pentecostales. Aguas, hermano, porque enojo de agua tenemos, Los solo Jesús. Y son pentecosteses. Escúcheme bien. Híjole, se voy bien feo esto, pero tengo que hablar la verdad. ¿Me van a seguir amando? Ajá. No, escúchenme. No son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque no puede ser hermano tuyo aquel que contradice la doctrina.
Y solo Jesús dice, no, es Jesús pero en diferentes formas, en diferentes tiempos. Se presentó como Jehová Dios, se presentó como Espíritu Santo. No, esa es una herejía. Es Jesús, sí, la segunda persona de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en las Escrituras. Ahora, no es mi tema, pero es importante que te diga. Porque no le digas, hermano, a aquel que no vive de acuerdo al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, por la guía del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Entonces, encontramos que al Hijo de Dios, Cristo, pero también ¿a quién? Pertenece al Padre, quien nos dio a su Hijo. Por eso Pablo introduce su autoridad espiritual, pero para recordarle a Timoteo que, Timoteo, mira, por ejemplo, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué? Diferente, ¿qué? Doctrina. ¿Ya escuchó? Entonces, por eso Pablo está introduciendo el nombre de ¿quién? A Dios nuestro Salvador, porque está hablando de la presencia de la Trinidad. La Trinidad está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hermano, lo más triste y horroroso de un expositor aparentemente de la palabra es que diga con la misma palabra que hablar de la Trinidad es una doctrina herética. Hermano, lo herético es el que dice que protege la herejía de la Biblia cuando no estudia lo que la Biblia dice en su contexto y se vuelve una herejía. Bueno, yo sé que no me entendió ni yo, pero no es cierto, sí me entendí. Pero tú no estás sujeto a una autoridad donde contradiga las Escrituras. Bueno, pero yo digo, ¿y tú quién eres para decir yo digo por mucha autoridad que tengas? Ahora déjame decirte que esos lugares están llenos de gente, claro que sí, y tienen muchos seguidores, claro que sí. En el libro de los Hechos encontramos un caso donde empiezan a perseguir a Pedro y a Silas. ¿Cuántos recuerdan? A Pedro y a Juan, perdón, Pedro y a Juan, donde ahí sale Gamaliel, porque están hablando de ellos y no, son falsos maestros. Y entonces dice Gamaliel, oigan, tengan cuidado, porque acuérdense que hubo uno que llamaba, ¿cómo? No sé si, no recuerdo el nombre, no quiero mentir. Dice que hizo su secta, tuvo sus 450 seguidores, pero ¿qué pasó? Se deshizo, se desvanecieron. Entonces tengan cuidado, si están persiguiendo a estos hombres y están golpeando ¿contra quién? Contra el mismo Dios. ¿Recuerda lo que le dijo Dios a Pablo? Pablo, ¿por qué golpeas contra quién? ¿Contra el aguijón? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces este título describe, hermano, o descrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, primera Trinidad, persona de la Trinidad, que ha dado a su Hijo unigénito, segunda Trinidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La misma Biblia habla de que Él es el único creador, hermano, y de que no existen corredentores. No existen corredentores ni corredentoras. Solo Jesucristo salva. Ahora en la Biblia encontramos en 2 de Samuel 22:3 que David llamó a Dios. Que David llamó a Dios, ¿sabe cómo? A Jehová, pero también le dijo Salvador. 2 de Samuel 22:3. En Isaías 43:3 también nos habla de Jehová Dios como Salvador, mis hermanos. La idea de todo esto es que Dios es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y nos salva por medio de su Hijo Jesucristo, y que además no existe otro medio para nuestra salvación. Amados, no existe otro medio para nuestra salvación, solo Jesucristo. Ahí está, pastor, solo Jesús. Espérame. Hechos 4:12, mira lo que dice. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén.
Ahora, ¿por qué enfatiza demasiado la Biblia a Jesús? Porque es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, pregunto, ¿hay que darle una exégesis a la palabra nadie? ¿O entendemos bien qué significa nadie? Nadie llega al Padre. Esa es la primera persona de la Trinidad, sino solo por medio de ¿quién? Dígalo fuerte, hermano. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso dijo Jesús: el que me tiene a mí, tiene al Padre. Pero si no tiene al Padre, no me tiene a mí. Y si no, lea Juan capítulo 16, mis hermanos, capítulo 14. Bueno, lea todo el libro de Juan. Y usted verá que el hombre, mis hermanos, no tiene que morir condenado. Diga conmigo, el hombre no tiene que morir condenado. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús murió en la cruz para ser liberado el hombre del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero solo por el glorioso mensaje de salvación que nos ha sido revelado por el Evangelio, mis hermanos. Pues Dios está interesado que el mundo sea salvo por Jesús, su Hijo. Amén. Algo importante que también hablaremos, porque hay doctrinas que, aunque parezcan buenas y las encuentras en las redes sociales, hermanos, ten cuidado, porque dicen que bueno, sí, Jesús vino solo para salvar unos y otros están condenados. Uno sí, uno no. A ver, dígale al que está atrás: tú sí, tú no, tú sí. No, pues, ¿cómo crees? Eso no enseña la Biblia. Por mucho que sean predicadores y pastores conocidos, escúchalo bien, lee tu Biblia. Dígale al que está a su lado: mi hermano, os ruego en el nombre de Jesús que leamos nuestra Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo, ¿qué dice, hermano? Que ninguno. ¿Qué significa que ninguno? Que nadie, ¿qué? Perezca, sino que, a ver, ¿cómo? Todos. ¿Qué significa todos? Todos, mis hermanos, procedan al arrepentimiento. Ahora luego dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermano? Nuestra esperanza. Pablo, aunque está hablando, sigue hablando de la autoridad, lo que va a venir a la iglesia, la disciplina, el orden de la iglesia, cómo debemos confraternizar, cómo debemos cuidarnos, amarnos, respetarnos. Pero Pablo dice, hermanos, el Señor Jesucristo es nuestra esperanza, pero no olviden que Dios es el Padre, nuestro Salvador. ¿Por qué Dios es el Padre, nuestro Salvador? Porque nos dio a su Hijo para salvarnos. ¿Queda claro, hermano? Ahora, Pablo dijo que era un apóstol por el Señor Jesucristo, que es la esperanza para todo hombre. Lo que el hombre necesita, hermano, en su condición de pecado, no es un apóstol. Aunque muchos, bueno, aquí hasta estaban dando certificados de apóstol en 250 pesos. Aunque usted no lo crea. Me lo ofrecieron, le dije, hoy, no me tientes. Le dije, muchas gracias, pero todavía me faltan como 250 años para ser apóstol. Pero como ya el último apóstol fue el apóstol Pablo, aunque no quito con esto, hermanos, es cierto que habrán apóstoles. Claro que los hay. Pero ¿sabe qué es un apóstol? Es un hombre enviado, que no anda buscando las redes sociales para andarse, yo soy el apóstol, yo y lujo y solo para él. Así se aplica el solo para él, nada más, solo para él. No, mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice que nosotros no debemos buscar apóstoles. Amén, hermano. De hecho, no debes de poner tu mirada en el pastor, porque yo no soy el objetivo de tu fe. Todo lo que tú me escuches decir, aprender, dale gloria a Dios,
porque no fui yo, fue la gracia del Señor que está operando en el deseo de mi corazón de hacer su voluntad. Aunque puedo tener errores y puedo fallar. Pablo decía: aquel que esté firme, mire que no caiga. Entonces no estoy aquí como creyéndome autosuficiente, mejor que otro pastor, de ninguna manera, porque yo puedo caer en los mismos errores que muchos han caído. ¿Por qué? Porque quito mi mirada de Cristo y me pongo a mí mismo. Entonces tú, hermano, y yo, nuestra esperanza no está en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Sino en Jesucristo, en quien ha de venir a morar y a vivir en tu corazón. Pregunto, ¿cuántos de aquí ya Jesús vino a morar en tu corazón? Amén. Quizá alguien no. Bueno, no te preocupes. El hecho de que un ateo sea ateo no le hace exento a ser juzgado por Dios. Todo hombre se va a presentar delante de Dios tarde que temprano y le rendirá cuentas a Dios de su vida. ¿Sabe por qué? Una de las maneras en que el hombre dice: yo no creo en Dios, para seguir haciendo de las suyas, para seguir desordenado, para vivir como él quiere. Pastor, ya se está metiendo está hablando de más. No. Tenemos que hablar cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Mis hermanos, tengo 2 hijas y mi ocupación es seguirlas instruyendo. Por eso yo los entiendo como padres, porque nos preocupan nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestros hijos, ¿saben qué necesitan? Autoridad espiritual. ¿Cuántos padres tienen autoridad espiritual? Pero hay que saberla ejecutar. Amén, hermanos. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, la naturaleza de Cristo llega a ser parte de su vida, hermano. ¿Por qué? Pues porque Cristo está abundando en ese creyente, según Juan 10:10 y segunda de Pedro 1:4. Ahora, Pablo llama a Cristo nuestra esperanza porque comenzamos a tener una verdadera esperanza. Otra vez, ¿ya viste? Verdadera esperanza. Hermano, debes de aprender de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A través de la Biblia. Es importante, mis queridos hermanos. Cristo es nuestra esperanza. Lo que quiere decir que entonces cuando Cristo viene a tu vida, tú empiezas a tener una verdadera vida, una verdadera esperanza, porque estás mirando a Jesús, el autor de tu fe. Y como Él es el autor de tu fe, mis hermanos, es donde se basa nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Escucha bien lo que te voy a decir. Jesucristo es tu esperanza para una nueva vida. Número 2, Jesucristo es tu esperanza en medio de tus problemas. Ay, bien poquito. Yo creí que te ibas a alegrar. A ver, bueno, yo creo que te agarré desprevenido. Jesucristo es tu esperanza en medio de los problemas. Jesucristo es tu esperanza cuando pasas por sufrimientos. Jesucristo es tu esperanza, pues en Él tenemos la promesa que seremos transformados a su imagen. Ahora notas, entendemos por qué Él es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza porque solo por Él iremos al Padre. Entonces, perdón, mis hermanos, la primera parte que ya vimos, díganle que no estoy, por favor, ahorita estoy ocupado. Pongamos en vibrar, gracias. Entonces Pablo, mis hermanos, viene instruyendo a la iglesia que nuestra fe principalmente debe de estar fundamentada ¿en quién? En Jesucristo. Podemos notar cómo Pablo no pierde, hermanos, su apostolado, su liderazgo, su autoridad, porque él presenta al Padre y presenta al Hijo. Esa es la presentación correcta de un pastor que en realidad es pastor. ¿Por qué? Porque siempre pone a Jesús principalmente como el objetivo de la enseñanza. Hermano, tú vienes aquí para ser enseñado a través de una doctrina cristológica. Amén, hermano. Es decir, que se centra en la persona de Cristo.
Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, viene hablando acerca del orden. Amén. Pero sobre todo de su autoridad espiritual. La primera parte que ya vimos, el autor de esta epístola, el apóstol Pablo, claro, inspirado por el Espíritu Santo, habló acerca de su autoridad y autoridad en general, ¿verdad? Por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo, y seguiremos hablando de la autoridad, va a hablarle al receptor, que es Timoteo. Vamos al capítulo 1, verso 2. Primera Timoteo 1:2. Dice: a Timoteo, note estas palabras, hermano, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Es que ahí me quedé yo. Ya quiero irme de lleno. Vamos a ver hasta aquí, hasta al párrafo A. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora, Pablo, mis hermanos, ahora nos va a enseñar acerca de la autoridad que se da, pero debemos aprender a quién se le da una autoridad, a quién se le delega una autoridad dentro de la congregación. El primer receptor que encontramos, ¿quién es aquí? A Timoteo. Él es a quien Pablo pone en Éfeso como pastor de esa congregación. Timoteo, mis hermanos, en su nombre, el significado de su nombre griego es el que honra a Dios. Escuche nada más su nombre, el que honra a Dios. ¿Alguien de aquí se llama Timoteo o Timotea? Pero ¿cuántos de nosotros con nuestro estilo de vida honramos a Dios? Bien poquitos. A ver, ¿cuántos de aquí con su estilo de vida honran a Dios? Bueno, ya van mejorando. Mira, hermano, durante su primer siglo, el apóstol Pablo visitó la región de Listra y de Derbe. En esos lugares Pablo, mis hermanos, predicó el evangelio. Esto lo encuentras en Hechos. Donde ahí predicó el evangelio en sus visitas, mis hermanos. ¿Qué crees? En esta visita a Listra y Derbe, hubo un suceso muy fuerte y contundente en la vida de Pablo. ¿Sabe qué le pasó? Lo apedrearon. Se dice, los eruditos dicen que, hermano, quizá Pablo murió en ese momento. Fue una situación. ¿Sabes por qué decimos esto? ¿Cuántos recuerdan lo que le pasó a Esteban en el capítulo 7? ¿No lo mataron? ¿Y cómo no iban a matar a uno que dijo: hey, ese era el jefe de la banda de los sicarios? Ah, no, ¿verdad? Hay que callarlo para siempre. Hermano, se dice que lo apedrearon, lo dejaron tirado, y los eruditos creen que él había muerto. Se dice que lo dejaron peor que un animal. Hermano, ¿sabe hoy cómo se ha vuelto el razonamiento del hombre? Que ahora que hubo las lluvias, miren, lo digo esto con respeto, pero mira hasta dónde ha caído la insensibilidad del hombre. Salvaron animalitos y dejaron que las otras vidas se fueran. Aunque digan las redes lo que quieran. Pero según hoy, ¿sabes que hay gente que ama más a sus animalitos que a su esposa y que a sus hijos? O la esposa y los hijos a los animalitos más que al papá. ¿Sabes que hay gente que ha quedado endrogada por atender al animalito y resulta que le hiciste todo, lo operaste todo y le invertiste todo y te quedaste con la deuda? Así que tengamos cuidado, mis hermanos. Pastor, no se salga del tema. No, el Señor siempre me envía para ellos. Son como ríos. Sigamos. Dejaron tirado al apóstol Pablo, hermano, pero ¿qué cree? El Señor lo levantó a Pablo. Nadie estaba ahí para levantarlo, hermano. Si murió, hermano, el Señor lo resucitó. ¿Sabe por qué? Porque él confiaba en su Redentor. Dígale al que está a su lado: mi hermano, aunque a veces te sientas que estás en el suelo, pastor, es que literalmente estoy en el suelo. Bueno, recuerda que de ahí el Señor te levantará.
y que no estás solo. Lo que pasa es que a veces deja que llegues ahí para que no se te olvide que el que es el dueño y Señor de todo es el que vive, no tú. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, ¿sabe qué dice el texto en Hechos? Que Pablo se levantó. ¿Y sabe qué hizo Pablo cuando se levantó? Dijo, por favor, llévenme a la 200. No, ¿sabe qué hizo? Fue a predicar el evangelio. Lo que quiere decir que Pablo, hermano, aún en ese dolor de su cuerpo, por causa de Cristo, se levantó, y el Señor lo levantó con doble unción de poder. ¿Qué quiere decir doble unción? Con un corazón más sencillo y más humillado y centrado en el Dios su esperanza. Porque no se levantó y dijo, ahora sí voy a atender, voy a hacer mi arma, así como tomaron mal los que siguieron a Martín Lutero, que empezaron a destruir iglesias en su tiempo porque decían, es que nos engañaron. Y tuvo que venir Martín Lutero, uno de los reformadores, y tuvo que pararlos y decirles, hey, así no. Pablo no hizo eso, hermano. Lo único que hizo fue centrarse en el evangelio. Demos una aplicación aquí. No dejes de predicar el evangelio aunque las cosas sigan difíciles en tu vida, aunque muchos se levanten contra ti. En primer lugar, no se levantan contra ti, sino contra Jesucristo, porque es el nombre al que persiguen, no a ti. Incluso nuestros hijos, hijas, primos, tíos, amigos, vecinos, lo que sea, se levantarán contra ti, pero no eres tú. Por eso no tomes personal nada, las actitudes de nuestros hijos. ¿Sabe qué dijo Jesús en la cruz del Calvario? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué aprendemos tú y yo? Señor, perdónalo porque me perdonaste a mí. ¿Cuántos dicen? No hay amén. Dígale al hermano que está a su lado, hermano, aprende a perdonar. No, pastor, pero si viera lo que me hicieron. Escúchame bien, nuestro sufrimiento jamás será comparado con lo que Cristo sufrió por nosotros. Así es que alguien que sabe lo que es el amor de Dios, aprendes a perdonar como tú fuiste perdonado. Y si tú perdonas, voy a decir esto pero con mucho cuidado, nada más porque no tengo la facilidad de parafrasearlo. Mejor. No, porque no lo tengo, pero lo voy a tener que decir. ¿Cuál? El corazón se amarga. Y cuando el corazón se amarga, escucha bien, hay ira. Y donde hay ira, hay enojo. Y donde hay enojo, hay gritos. Y donde hay gritos, hay malas palabras. Y donde hay malas palabras, gritos, ira, contienda, disensión, se contrista el Espíritu Santo. Y lo más grave, y lo digo porque los errores también como seres humanos lo cometemos. Hoy día cuando veo algunas malas actitudes en mis hijas, digo, híjole, ahí está el pastor Ángel. Bueno, pero antes, ¿verdad? Ahí está, ahí estoy reflejado. ¿Por qué? Mira, correctas palabras son buenas, pero el ejemplo arrastra. Yo puedo darle correctas palabras a mis hijos, a mis hijas, pero el ejemplo arrastra. Así es que, mis hermanos, el apóstol Pablo fue un ejemplo tremendo de la autoridad, pero también del poder de Dios, porque él se volvió poderoso en Cristo para predicar de Cristo una proeza dada por el Señor, no por él mismo. Amén, hermanos. En Hechos 9:15, mire lo que dice. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice, hermano? Padecer por mi nombre. Pablo ya sabía, pero también Pablo confiaba en el Dios de su salvación. Entonces Pablo, hermano, no se levantó, ¿verdad? Y dijo, lléveme a un hospital más cerca. No, él fue y predicó. Así es que, mis hermanos, cuando él fue a predicar,
que es lo que hizo, predicando, es decir, haciendo la obra de Dios, que eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sabes qué? ¿Cómo hago la obra de Dios? Predicándote el evangelio. Amén, hermano. Entonces, aquí en Listra, hermano, y en Derbe, Pablo sembró la semilla del evangelio, y tiempo después, mis hermanos, Pablo regresó y se encontró con dos mujeres llamadas Loida y Eunice. ¿Cuántos han estudiado ese tema? ¿Sabe quiénes eran ellas? Era la mamá y la abuelita ¿de quién? De Timoteo. Estas dos mujeres, ¿sabe qué hicieron? Bueno, en este caso su mamá. ¿Quién era la mamá? ¿Quién era la mamá? Que fue quien engendró ¿a quién? Claro, a Timoteo. Mire, no se habla mucho del padre. Se dice que el papá era gentil, lo que quiere decir, porque ella era judía, se casó, ¿cómo? En yugo desigual. Y en esos tiempos era mal visto. Pastor, hoy no es mal visto. Bueno, espérame. No es que sea mal visto, pero escúchame. Si un joven, si un hermano en esta congregación enviudó, o hace tiempo se divorció, claro, tuvo un proceso, fue sin Cristo, o en Cristo probablemente, no sé los asuntos, no sé las causas, pero escuche lo que voy a decir, lo voy a decir con amor y respeto y con con sensibilidad. Que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, si sales de Guatemala vas a entrar a Guatepeor. Perdón, esto es del griego. ¿Por qué? Porque sigues haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Pero escúchenme, pero ya donde hoy Dios está, ya donde hoy estás, escúchame bien, haz orden y pon orden. ¿Cuántos dicen amén? Ordenemos, ajustemos. ¿Y qué crees? Donde hay orden, hay bendición. Y donde hay bendición es porque Dios se le honra. Amén, hermanos. Así es que en esta mujer, Eunice, aunque ciertamente engendró con un hombre no gentil, aunque no era muy bien visto, pero ella no lo detuvo. ¿Sabe por qué? No le detuvo nada. Yo creo que Eunice, hermano, se apoyó de Proverbios 31:25. ¿Sabe qué dice Proverbios 1:25? Dice: fuerza y honor son sus vestiduras. Es poesía hebrea, recuerden. ¿Qué significa fuerza y honor? Hablaba de su carácter. ¿Qué significa? Que una mujer que confía en Dios, que su esperanza está en Él, sí puede educar a sus hijos, aunque sea una madre soltera. Porque ya no se supo más. Al parecer los eruditos dicen que murió el papá de Timoteo. ¿Quién se dedicó a instruir a su hijo? La mamá y la abuelita. Digan conmigo: bendecimos a las abuelas. Pero esas abuelas que enseñan con el ejemplo de palabra y de conducta, ¿qué es vivir el evangelio? Porque no se puede aplaudir a una abuelita que le dice: vamos hijo, échele ganas, y anda con un mal palabrotas en la boca. ¿Qué es eso? Bueno, es falta de orientación bíblica. No es descalificar, no estamos descalificando o diciendo que ya está condenado. No. Por eso recuerdas lo que dije: alguien lleno del Espíritu Santo entonces controla su lengua. Pero el asunto aquí, mis hermanos, es que Loida y Eunice se encargaron de instruir a Timoteo en las Sagradas Escrituras. Repito, lo que nos enseña entonces que sí se puede una madre soltera o padre soltero criar a sus hijos, criar a su hija. Amén. Y qué hermoso, ayudada por la abuela. Ayudada por la abuela. Ay, gracias. ¿Cuántas abuelitas hay aquí? ¿Y cuántas ayudan en la formación? Gloria a Dios. Bien poquitas. Segunda Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. Ponga atención, porque eso es bien importante lo que vamos a decir ahí. A la fe no fingida que hay en ti. ¿A qué, hermano? A la fe fingida. No, a la fe no fingida. Hermano, es bien hermoso ver estas palabras. Y trayendo a la memoria,
La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, miren hermano, a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso. Entonces, mis hermanos, abuelitas, ¿sí se puede educar cristianamente? Sí, con tu carácter, bien hermoso. Los nietos que dicen, mi abuelita, la quiero mucho. O sea, sí grita, pero la amo. Y sí, las abuelas son hermosas. Pero a veces necesita nuestra ayuda, la ayuda de los hijos. Hermanos, ayudemos a nuestros padres. ¿Sí sabes? ¿En qué sentido? Pues también en ayudarles a acomodar sus presiones, sus tensiones. ¿Sí o no? ¿Qué aprendemos aquí? Bueno, escuche hermano, nuestros hijos que viven en casa necesitan amor. ¿Por qué digo en casa? Porque ya otros ya se casaron. Claro, también necesitan amor, pero necesitan los que están en casa. ¿Cuántos dicen amén? No quieras darle más amor a los que ya se casaron y ahí sigues, allá. Y los que tienes en casa los estás descuidando. ¿Qué pasó? Pon atención a los que tienes en casa. Porque a veces nos preocupamos más, pastor, es que los nietos, es de ellos. Tú ora por ellos. Pero ¿qué hay con los que tienes en casa? Los estás descuidando. ¿Por qué me ven así? Necesitan amor, afecto y disciplina. Hermanos, nuestros hijos necesitan disciplina. No, pastor, pero es que la psicología dice que le dé su espacio. Ándale, pues mándalos al universo. Mándalos en un cohete. ¿A dónde dicen? A Marte. Ahí hay agua. A ver cuánto te sale. Hermano, mire, yo pregunto, ¿eres cristiano? ¿Cuál es tu fundamento para creer en Cristo? Otra vez. Bueno, la palabra dice que corrígelos, instruyelos. Proverbios lo dice claramente. Toda la Biblia. Mira lo que dice Proverbios, rápidamente. Proverbios, capítulo 1, verso 8, por favor. Proverbios 1, capítulo 7, 8. Aquí dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí dice? Ok. Esta sabiduría, hermano, es en primer lugar para el hogar. Amén. Para lograr los objetivos que dicen aquí. ¿Cuáles son? Para que conozcamos razones prudentes, verso 2. Recibir consejo, prudencia, justicia, juicio y equidad. Verso 7 otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué dice, hermano? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ya vio, hermano? Aquí la palabra dirección en el verso 8 es la palabra griega Torah, que significa enseñanza, instrucción. La palabra Torah se deriva de otro término hebreo que es yará. ¿Y sabe qué significa yará? Significa dar en el blanco. ¿Cuántos queremos obedecer a Dios? Pues para dar en el blanco se necesita su palabra. Y si su palabra dice instruye a tu hijo, instruir significa, la palabra instrucción o la palabra disciplina, mis hermanos, escucha bien, no significa pegar porque hicieron mal. No, significa que primero instruye, capacítalos. Es decir, yo no puedo corregir y decir, hey, es que hicieron. Bueno, hermanos, no lo estoy hablando como si ya tuviera experiencia, porque aún como pastor y como padre me he equivocado y me sigo equivocando. Y también sigo aprendiendo. Pero
Cuando hablamos de disciplina, esa palabra viene del griego pedagogía. ¿Y sabe qué significa pedagogía? Significa formación. Es la palabra que se utiliza hoy en muchos términos psicológicos que están hablando de la formación. Por ejemplo, mis hijas están estudiando pedagogía. Las dos, aunque lo están estudiando, Dara va hacia otra rama y una de mis hijas iba directamente a instrucción con niños. Y esa pedagogía, por lo que ellas me dicen y lo que hablo, pero me involucro en lo que aprenden para instruirlas de acuerdo al Señor, para que la pedagogía humana no me las lleve. Porque mis hijas deben de ser disciplinadas. Y mis hijas tenían que ser disciplinadas. ¿Cómo? Con la varita. Y muchos padres dicen, no, la psicología dice que con la vara los haces más locos. No, hermano. Es que los haces más rebeldes. Mira lo que dice la psicología. Entre más les prohíban, más se rebelan. Bueno, espérame. La rebeldía viene por naturaleza. Ese es el pecado que habita en el hombre. Salgamos de los tabúes, hermano. Esos de que, bueno, pastor, es cierto, mi hijo me golpea, me lastima, me ofende, me avienta en el suelo, pero en el fondo me ama. ¿Ha escuchado eso? Hermano, Jeremías 17:9 dice, el corazón del hombre es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 12:2. Al que Dios ama, disciplina. Ahí está. ¿Y qué es la disciplina? Formación, capacitación. El apóstol Pablo, cuando dice a los Corintios, ¿cuántos recuerdan en el capítulo 5 que había un caso de un joven hermano que estaba teniendo adulterio con su madrastra? Y el apóstol Pablo reprendió esa acción. ¿Por qué, hermano? Porque era un pecador. Bueno, no solamente por el asunto del pecado, sino porque puede agredir a la iglesia, agrede a la iglesia. Hermano, ¿sabes que hay pastores que dicen que tienen autoridad? Toco el punto de autoridad, no me estoy saliendo del tema. Que no le dicen a la gente, oye, estás en adulterio. ¿Sabe por qué no? Porque es el que más diezma, es el que más le entra. Entonces el que más diezma, el que más es, pastor. De hecho, los que saben, pastor, ¿cómo está? A mí me pasó, llegó alguien y dijo, pastor, Dios me dijo que lo bendijera. Y entró así un rollo. Dije, de aquí soy. Pero dije, no es cierto, no, de aquí no soy. La tercera vez que vino, ya vino con un rollo así que me asustó. De verdad, aunque usted no me lo crea. Pero le dije, mira, ¿sabes qué? Lleva ese dinero, llévalo al alfolí, pero no me lo des a mí. Y entendí sus intenciones. ¿Sabe cuál era? Comprarme. Porque empezamos a ver que después de que llegó en un carrito chiquito, empezó a llegar en un camionetón. Tremendo, hermano. ¿Te acuerdas, mi amor? Y quien estaba a su lado en ese momento nos dijo, pastor, necesito su ayuda. Y yo le dije, bueno, entre todo eso, oye, le digo, ¿cómo tienen, en qué trabaja? Office Boy. Dije, ay, quiero entrar a esa empresa. Office Boy. Entonces, mis hermanos, hay mucha gente que puede entrar hacia la iglesia para justificar su estilo de vida. Porque desgraciadamente la iglesia, hermano, las autoridades puestas ahí, lo que miran de la iglesia es su dinero y no les importa su vida. Pero mire lo que pasa. Cuando un pastor comprometido mira la vida, mira el desorden y le dice, no puedes llevar ese desorden. ¿Por qué? Mira, Gálatas capítulo 6, rápidamente, mis hermanos. Hoy nos vamos a las 5. ¿Está listo? No se asusten, no es cierto. ¿Qué les dije? Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido, hermano, ¿qué significa si alguno? Quien sea, incluyendo al pastor. Vamos a ver más adelante en Timoteo, que ahí se le habla acerca de la disciplina para el pastor. Hermanos, si yo hago contra mi esposa, ando con otra mujer, escuche bien, tengo a mis autoridades y me van a disciplinar. Y si ellos deciden, me quitan del ministerio. Porque un pastor que adultera
no es que no sea perdonado, claro que sí, pero pierde credibilidad. ¿Cómo puede hablar de ama a tu esposa cuando él le engañó? Bueno, por eso la disciplina es importante en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La disciplina de orden. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque pastor, es que se salió de la crianza de nuestros hijos. Bueno, no, espérenme. Estamos hablando de la disciplina, de la autoridad del pastor. Pero que también esa disciplina, mis hermanos, cuando ustedes la vean ejercitada en esta congregación, ustedes la están aplicando como padres en casa, porque donde hay disciplina, hay orden. Porque la Biblia enseña que debe de haber un orden. Entonces Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué significa falta? En algún pecado o en algún error. Hermano, hay dos tipos de disciplina, formativa y correctiva. La formativa es porque a veces tiene que ver con tu carácter. Es decir, que hay hermanos en la congregación que por falta de carácter son, pues sí, o sea, lo expresan, ¿no? Por ejemplo, con permiso, y te dan el empujón y tú estás, alabaré. Porque, bueno, pues les falta dominio propio. Amén. A todos nos puede pasar. Dígale al que está a su lado, sí o no. Hermano, ¿quién de aquí es perfecto humanamente hablando? Ay, pastor, por eso vine a esta iglesia, para que me hagan perfecto. Bueno, el que te hace perfecto es Cristo, pero no nos hace perfecto humanamente hablando. Espéreme, ¿a qué refiero? Humanamente hablando es imposible. Nosotros no somos perfectos humanamente. Una cosa es que pasemos por alto tu falta de carácter, a lo mejor. Por ejemplo, una mujer que te dice, mi hermanita, por aquí entra y dice, yo me siento donde quiera. Ahí se da cuenta que es el carácter. Pero bueno, nada más es así. Pero si alguien en la congregación con ese mal carácter ya empieza a ir con todo ese, y aquí y allá, las sugieres pueden acercarse a esa hermana y decirle, mi hermanita, mire, con todo amor, cuide mucho esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, esa actitud. Yo soy libre de entrar a la iglesia. Sí, pero en orden. ¿Cuántos dicen amén? O por ejemplo, aquellos que entran solamente cuiden mucho esto: dinero prestado. Entonces nosotros supervisamos la obra. Porque si el pastor, o sea, yo no me acerco a ustedes para pedirles dinero, préstame, pues no vamos a permitir que alguien ande así pidiendo dinero. Ten cuidado si alguien te dice, oye, ¿no quieres entrarle a los 12? Ya me entendieron, ¿verdad? Hay gente que sigue involucrándose en préstamos y invita a otros hermanos. Aguas con esos, aléjate de ellos. ¿Ya ve cómo no hay amor en esa iglesia? ¿Ya ve lo que les digo? La autoridad pastoral me lleva a abogar por tu salud. Pero es que en otros lugares dicen que no. Así dice la psicología. No disciplines. Espérenme. Yo respeto la psicología y la pedagogía. Yo la respeto. Y no estoy en contra de jamás. Pero escúchenme bien. Mi instrucción para formar a mis hijos no es el gobierno, no es el hombre, se llama Jesucristo. Entonces déselo fuerte porque es para el Señor. Amén. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Hermano, es que haga de cuenta que Pablo está hablando a Timoteo, porque Timoteo, ¿sabe por qué también fue esta carta? Porque los falsos maestros empezaron a aterrorizar a Timoteo. Era joven y Timoteo tenía que fortalecerte. Pero estamos hablando entonces, ¿en qué aprendemos aquí? ¿De quiénes? De las abuelitas. Abuelita, deje que papás disciplinen a hijos. No meta mano. No me vean así. Pero pastor, es que... Bueno, ayúdale y dile, oye, antes de pegarle a tu hijo o hija, instrúyelo. Y dile, no es correcto porque la Biblia enseña esto. Amén, hermanos.
Instrucción. Mire lo que debe de haber entonces: formación, enseñanza. ¿Sabes qué está supliendo ahí? Su vida espiritual. Los padres también formamos materialmente, es decir, damos lo que nuestros hijos necesitan. Amén. Así es que, hermanos, un verdadero ejemplo de fe en aquellos que están formando, como en este caso estas dos la abuelita, y la mamá, aprendieron algo importante. Apúntenle: nada es más importante para Dios que ser una herramienta en las manos de Dios para formar a nuestros hijos. Amén. Nada es más importante para Dios que ser una herramienta en las manos de Dios para formar a nuestros hijos. Ahora entiende por qué Pablo le dice: vaya conmigo a Timoteo, capítulo 1. Ya estoy concluyendo casi. Oh, Dios. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 2. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces Pablo, hermano, está hablando, ¿sabe de qué? De su paternidad espiritual. Pero vamos a un equilibrio. Primero dijimos: nada es más importante para Dios que ser una herramienta en las manos de Dios para formar a nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos de aquí son herramientas en las manos de Dios? Forma a tus hijos. Número 2, hermano: Dios nunca te dará una tarea sin antes darte lo necesario para esa tarea. Dios nunca te dará una tarea sin antes darte lo que necesitas. ¿Y sabes qué necesitas para formar a tus hijos? La palabra de Dios. Nunca te rías o nunca riamos cuando nuestros hijos dicen malas palabras, ofenden a la esposa, al esposo. Lo que tenemos que hacer es instruirlos. ¿Me explico, hermano? Y ser pacientes en su instrucción. Muchos están llegando nuevos a esta congregación y tenemos la responsabilidad de instruirles en la palabra de Dios para que tú instruyas a tus hijos, para que tus hijos aprendan a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Debes de enseñarle a tus hijos que cuando vienen a la casa de Dios, se viene a adorar a Dios. ¿Sabes para qué? Para que no distraigan a los demás hermanos. ¿Sabes por qué? Porque ellos adoran. Pero así también los papás y mamás. Cuando vienes a la iglesia, te voy a dar una sugerencia, no es prohibición. Trae tu celular, por favor, ahí tantito, mis hermanas. Gracias, mis hermanitas. Cuando traigan, las queremos mucho, no pasa nada. Cuando traigan su celular, pónganle en. ¿Te imaginas que estás orando? En tu te desequilibra a ti y a quién más, y al hermano que está adorando. Ahora, ay, si ese pastor ya quiere controlar la iglesia. Hay gente que dice eso. No, hermanos, es que yo pregunto: si viene la presidenta de CAMAC y te solicitan que estés a tu lado, ¿cómo estarías? ¿Contenta? Sí, estarías contenta. Sí, es cierto, gracias, esa respuesta es buena. Pero pregunto. No, gracias, está bueno. Es para que se quite el momento difícil a veces. Pero ¿qué más? ¿A poco irías y ahí estarías? ¿Sí o no? Pues no, hermanos, eso es por puro sentido común, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la autoridad espiritual no es imponer, es instruir, es enseñar. Que en la casa de Dios venimos para alabar a Dios. Yo por eso no vengo a la alabanza, vengo a la predicación. Estás a mitad del camino. ¿Por qué? Porque en la alabanza demuestras que amas su palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra dice: Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad.
Esos adoradores, ciertamente el contexto habla de su estilo de vida, que ha nacido de nuevo. Pero ¿por qué la mujer dice: en este monte han adorado nuestros seres queridos? Jesús le dice: sí, pero de los judíos viene, ¿quién? La salvación, lo que ustedes no conocen. Y es cierto, ellos creían que ahora el Dios solamente se iba a mover en el templo, en el tabernáculo, que en el Antiguo Testamento era una verdad. Pero ahora, ¿quién cree que vino a ser? Tabernáculo para Dios. Voltea que está a su lado, porque Él es ahora el tabernáculo de Dios. Tú eres el tabernáculo de Dios. Ay, pastor, entonces ya no vengo a la iglesia. No, ese es otro asunto. Hermanos, tus hijos necesitan la palabra de Dios, pero la palabra no cumple su cometido si no la conoces, no la vives y no la enseñas. Amén, hermanos. Siguiente, considera la crianza de tus hijos una bendición y no una dificultad. Ay, pastor, es que no puedo con ellos. No, espérame, sí puedes, pero necesitas la paciencia del Señor. Entonces, considera la crianza de tus hijos una bendición y no una dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente, considera un gozo criar a tus hijos, no una carga. Gracias por ese amén. Considera a tus hijos, ¿qué? Un gozo criarlos y no una carga. Considera un éxito la crianza de tus hijos cuando eres tú quien lo hace, no por lo que ellos hacen. A veces los hijos pueden lograr metas importantes y ahí dices tú: ese es mi hijo. Pero nunca estuviste con él, nunca lo ayudaste, nunca lo amaste, estuviste ahí. Siguiente, la influencia más importante para nuestros hijos procede de nosotros y no de otros. Amén. Por eso termino, hermano, este punto. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. En el segundo viaje misionero de Pablo, hermano, al regresar a Listra y a Derbe, se encuentra a Timoteo, este joven. Y dice que algo vio Pablo en él. ¿Sabe qué vio, hermanos? Un buen testimonio. Y eso fue suficiente para que Pablo lo invitara a venir con él a predicar el evangelio, hermano. Ahora imagine ir a predicar con el apóstol Pablo. Eso sería hermoso. Dígale: oye, ¿y si Pablo sí, claro, ¿verdad? Sentido común. Te invitara, ¿tú irías a predicar? ¿Viendo cómo lo apedrearon? No, ya no. Hermano, ¿cuál fue la última imagen de Timoteo? Imagínese, viendo cómo lo apedrearon. Entonces, ¿querías ir a predicar así? Ahora imagínate ir entonces a predicar, hermano, con el riesgo de que te apedreen. Bueno, pues Timoteo, ¿qué cree que hizo? Decidió ir, mi hermano. Y con Pablo, hermano, este viaje misionero, aunque pasaron pruebas, una de las primeras pruebas de Timoteo, ¿sabe cuál fue? Que tuvo que ser circuncidado. ¿Por qué? Por la circunstancia de los judíos. El apóstol Pablo, él tuvo que hablar con Timoteo y decirle: oye, hijo, tenemos que pasar este asunto. Acuérdense que es por tiempos y contexto cultural. Hoy día, hermano, ya no se usa en el cristianismo, no tenemos que usar ninguna de esas tradiciones. Amén, hermano. Y ten cuidado con los judaizantes que andan por ahí, aquí en Tecámac. Entonces Pablo, hermano, era un hombre que veía a aquellos a los que él les predicaba como hijos en la fe. Los veía como hijos espirituales. Pero escucha algo muy importante, hermano. Si tú le predicas a un hermano, a una hermana de Cristo: pastor, soy su padre espiritual. Hay gente así, que de repente vino una congregación, ella predicó el evangelio, le predicó el evangelio, trajo a los hermanos, y de repente esos hermanos dicen: yo le prediqué el evangelio, yo soy su padre espiritual, el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué hace? Hey, tú, vámonos, soy su padre espiritual. Y los hermanitos
Ahí van. Hermanos, no. Escuche algo importante. El apóstol Pablo no le robó autoridad espiritual. ¿A quién? A Jesucristo. No, mis hermanos. Cuando Pablo le dijo hijo en la fe, es porque estaba mirando el testimonio de Timoteo. Pero es cierto, en el sentido espiritual, Pablo como una autoridad les dice son hijos espirituales. ¿Por qué? Porque Pablo seguía engendrando el evangelio. Entonces, en cierto sentido, mis hermanos, ustedes son hijos espirituales ¿de quién? Yo sé que les cuesta trabajo. De usted, pastor. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 8 días? Hay gente que puede venir a la iglesia y decir, usted no es mi pastor. Y por eso dijimos que habrá un seminario, bueno, un taller donde tienen que todos aquellos hermanos que quieren ser parte de esta congregación necesitan pasar a este estudio. Hay otros hermanos que no, ya, y de hecho varios hermanos, pastor, yo tengo que decirle nuevamente que lo acepto. Yo lo acepto de todo corazón. Le dije, no, ya tienes 22 años conmigo, o sea, no, hablo de todo. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes pasen a esta enseñanza? Bueno, porque queremos decirte en qué creemos. Casa de Oración, Tecámac. ¿Cómo llevamos el orden de esta congregación? Así como lo estás escuchando. Es para enseñarte, para capacitarte, para que nos conozcas. Hermanos, ¿saben que deben de conocer a sus pastores? Que deben de conocer el ministerio de esta congregación. Porque entonces así seremos una familia de acuerdo al corazón de Dios y no de acuerdo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo que él es su padre espiritual, no contradice lo que Jesús enseñó. Dios, termino. Mateo 23:9, mire lo que dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Verso 10: ni seas llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahora, Pablo, hermano, reclama para sí la responsabilidad de padre espiritual, pero lo hace en tal forma que no quita una sola gota del honor y la gloria que le corresponde a Dios como nuestro Padre. Lo que hace el apóstol Pablo, mis hermanos, es que toma un asunto calificativo, pero no para él tomarse atribuciones, sino para ordenar a la iglesia. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque solamente debes de tener un pastor, hermano. El primero se llama Jesús de Nazaret, el pastor de pastores. Amén. Y en segundo lugar, aquí. ¿Cómo que allá, acullá? Pastores que los 24,000 pastores que tengo, todos me caen bien. Hermano, no puedes estar así. Solamente pregunto, a ver, esposos y esposas, ¿cuántos esposos tienes? Esposo, ¿cuántas esposas tienes? Entonces, bueno, pastor, pero es que yo ahí nací. Yo entiendo, yo también sé dónde fueron mis raíces, pero pregunto, ¿vamos a seguir como la iglesia tradicional? ¿Traicionas tus costumbres? Espérame, hermano. Mire, la iglesia debe ser una familia. ¿Amén, hermanos? Y para que seamos una familia debemos llevar un orden espiritual. El verdadero padre espiritual no es aquel que te compartió solamente, sino aquel que ha dedicado de su vida o va a dedicar de su vida y de su tiempo para prepararte, capacitarte, adiestrarte para la obra del ministerio. Hasta allá atrás, de este lado. Yo sé que habrá uno que no pasa nada, eres bienvenido. Mira, aquel que ha sido influencia en tu vida
ha sido de inspiración para servirle al Señor. Mire, por ejemplo, hermano, yo tengo y agradezco mucho a Dios porque hay 3 personas que han sido de mucha influencia en mi vida. Y el principal es mi pastor Chuy Olivares. En segundo lugar, el pastor Daniel Rubalcaba. Y en tercer lugar, el pastor. Bueno, no hablo por 1, 2 y 3, sino ellos han sido gran parte en mi vida y en mi formación. Pastor Daniel, Casa de Oración, Ciudad de México. El pastor Carlos, ellos han sido una gran influencia en mi vida. Por eso, mis hermanos, aunque hayan muchos predicadores, muchas denominaciones en las redes sociales, ¿qué cree? Yo solamente tengo un pastor y sigo a un pastor, a Cristo, pero también mi pastor Chuy Olivares. Y aprendo de muchos pastores de Casa de Oración y ahí me quedo, pero no me ando filtrando en otras denominaciones o redes con hombres. Qué bueno que están capacitados, gloria a Dios, pero a mí me trajo a Casa de Oración. ¿Y qué cree? Solo tengo un pastor en general y es el pastor Chuy Olivares. Amén, hermanos. Entonces, si el Señor te trae a Casa de Oración Tecámac, ¿qué debes hacer? Gracias los que yo sé que están resentidos acá, pero no pasa nada. No es cierto. ¿Qué debemos hacer? Entonces, hermanos, pongámonos de pie. Quizá alguien tenga en su corazón, incluso yo, mis hermanos, yo recuerdo con mucho cariño a quien fue mi pastor, el primer pastor que tuve cuando tenía 12 años. Y en su tiempo que él cumplió esa obra y que me ayudó, también aprendí una cosa. En esa congregación estuve aproximadamente, no sé, fueron varios años hasta que el Señor me sacó. Pero ¿sabes por qué salí? Porque no estaba preparado en muchos asuntos, hermano. Hasta que el Señor nuevamente me aterrizó, nos plantó en una iglesia donde dimos gracias a Dios por lo que aprendimos, pero habían muchas cosas de las cuales no compartía. Pero ¿sabe por qué no compartía? Porque estaban contradiciendo las escrituras. De manera, hermano, que donde no se contradicen las escrituras, no tenemos por qué salir. Amén. Porque estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Hermano, cuando Pablo le dice verdadero hijo en la fe, ¿sabe por qué es? Esa palabra fe, aunque tiene un significado en la Biblia original que es pistis, plena confianza en Dios, dependiendo de su contexto, es como se aplica la palabra fe, porque fe también refiere al evangelio. Fe también se refiere a la fe que obra para salvación. Pero en Gálatas capítulo 5 verso 22, donde habla de los frutos del Espíritu, las virtudes del Espíritu, también se toca fe. ¿Y sabes qué significa ahí fe? Habla de fidelidad. Lo que quiere decir que cuando Pablo también le dijo verdadero hijo en la fe, ¿sabe a qué se refería? Que Timoteo era fiel a Dios, pero también fiel a Pablo. Hermanos, ¿sabes? Si en algo debemos caracterizarnos en esta congregación, es que seamos fieles los unos a nosotros. Primero a Dios y en segundo lugar, fe uno con otros. Amén. Fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a ser fieles unos a otros? Entonces, mis hermanos, ¿cuántos quieren escuchar de parte de Dios verdadero hijo en la fe? La próxima semana seguiremos, es un largo camino que tenemos, pero yo creo que todos los que amamos a Dios vamos a continuar en ese camino. ¿Cuántos dicen amén? Tómese de la mano, mi querido hermano.